Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo Cristiano. Qué placer recibirle una semana más. Soy Jonathan Villarreal. Mi nombre es Kevin Valverde, igual, un gusto tenerlos acá. Le presentamos los titulares de hoy. Líderes cristianos y políticos de Argentina reaccionaron al intento de asesinato de la vicepresidenta. Además, la esposa de un cantante de country sufrió una oleada de críticas por darle gracias a sus padres al no dejarla hacer una transición de género. Y el impactante testimonio de una ex trans que pensó que el cambio de sexo solucionaría sus problemas con los hombres. Esto y más en nuestra edición estelar de Mundo Cristiano. Hace unos días, el intento de asesinato de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, conmocionó al mundo. Independientemente de su partido político, líderes conservadores y cristianos consideran que este problema tiene que ser resuelto desde el fondo. Hubo un intento de atentado contra Cristina Kirchner. Detuvieron a una persona en la puerta de la casa de la vicepresidenta. El 1 de septiembre, a las 21:30 horas, alguien apuntó con un arma a la vicepresidenta de la Nación. ¿Qué piensa la sociedad argentina sobre el hecho? Bueno, las dos posturas que hay con respecto a este ataque tiene que ver, por un lado, los que están creyendo de que esto fue un ataque y los que están creyendo que fue armado por un sector o por el otro del país. ¿Qué posturas tenés con respecto al ataque? Esta cosa de ir al extremo, de permanentemente tensionar, de decir cualquier cosa para hacerse notar, no sirve. La tarea de los dirigentes es bajar un cambio, es serenar, no es encender la mecha. Una cosa es el ámbito privado, otra cosa es el ámbito público. Una cosa es que yo en mi casa, sentado frente a la tele, diga este equipo de fútbol no funciona, o tal técnico hay que cambiarlo, o tal jugador tiene que hacer tal cosa. Distinto es el ámbito público, donde la tarea es serenar, y espero que todos aprendamos la lección. ¿Cómo ves a la sociedad argentina con todo lo que está pasando, ya sea inflación, inseguridad, etcétera? Estamos viviendo una situación en todo sentido, política, institucional, económica, social, muy grave. Creo que la gente ya está muy cansada, desgastada y creo que necesita realmente respuestas. ¿Crees que lo que le pasó a la vicepresidenta es consecuencia de todo lo que pasa en el país o algo aislado? Creo que es consecuencia de este enfrentamiento que divide la sociedad. Y muchas veces creo que es también producto de lo que consumimos por la televisión. Y realmente nos lleva a un enfrentamiento y cada vez se escala más en ese conflicto y así de esta manera no vamos a llegar a ningún lado, estoy seguro de eso. He dispuesto a declarar en el día de mañana feriado nacional para que en paz y armonía el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta. Pero no todos estuvieron de acuerdo. Decretar un feriado por un ataque a la señora vicepresidenta de la Nación me pareció paupérrimo. No era necesario decretar un feriado, sino habría que haber dicho, bueno, salgamos a trabajar igual. ¿Por qué debería el Estado solventar toda la masa pública que no trabaje para que se manifieste? Nunca un feriado tiene que ser para eso y en todo caso lo que se necesita es la justicia que intervenga. Canalizó gran parte del reclamo, de la atención, creo que fue correcto. Lo comparto porque creo que es necesario que como país podamos meditar en lo que sucedió ese día. Ese día fue algo realmente muy malo para el Estado, para la nación, en todo su conjunto. A pesar de la grave situación y las distintas posiciones políticas, todos creen que hay opciones para superar esta crisis. El sábado, en la Cámara de Diputados, todos los diputados de todos los espacios políticos definimos y acordamos un documento común. Eso también fue un avance, que de los 257 diputados que somos en total, 250 y pico, acordamos que la violencia es el límite. Eso también me parece que estuvimos a la altura y fue bueno. Creo que el argentino necesita comprometerse con su patria y votar a conciencia. Nosotros tenemos un mensaje que le da esperanza a la gente. ¿Por qué? Porque hace depositar la confianza en Dios y no en un político. Y creo que lo que deprime a la gente son los políticos. Tiene que llevarnos a todos a reflexión. Tenemos que salir mejores de esta situación tan crítica. Las opiniones son diversas, pero el objetivo es el mismo: ver una nación sana y próspera. Dios nos está dando otra oportunidad para transformar nuestra realidad. Oremos por Argentina. Desde Buenos Aires, Judith Coe para Mundo Cristiano.
La Alianza Evangélica de Argentina cumplió 40 años de servicio y lo celebró a lo grande. La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, una asociación que involucra a más de 15.000 iglesias, cumplió 40 años. Bajo el lema "Unidos seguimos construyendo la iglesia", festejó con una gran concurrencia en un centro cultural de la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que Asiera tiene un gran desafío, por lo menos dos. Primero la unidad del cuerpo de Cristo le llamamos nosotros en todo su conjunto. Y también meter la iglesia también en lo que es la sociedad, en la parte social, trabajando muchísimo. Mucha gente que ha dado de su esfuerzo, de su dedicación para el crecimiento de la obra evangélica. Hoy vamos a celebrar eso, la gratitud al Señor por su fidelidad. Y luego avanzar a lo que viene, ¿no? Estoy viendo un montón de gente que hace años que no los veo, así que es un reencuentro que estamos teniendo. Muy feliz. Un momento de emoción y reconocimiento fue cuando el pastor Christian Hoff llamó al querido evangelista Carlos Anacondia para brindarle un homenaje. Carlos también cumple 40 años, su ministerio, su trabajo, y queremos honrarlo. ¡Piedad! Piedad una vez más, Señor, te pedimos que tiendas tu mano sobre nuestra nación, Señor. Argentina necesita a Jesús. Y Dios se va a encargar de solucionar todas las cosas que aún están pendientes. Esta celebración fue declarada de interés nacional y provincial. Muchas autoridades políticas y religiosas estuvieron presentes en el evento y nos dejaron su impresión. Esta celebración es maravillosa porque lo que estamos celebrando, más allá del formalismo de los 40 años, es un trabajo de Asiera para la unión de trabajar y estar bien juntos todos los que vivimos en esta bendita república. Primero felicitar por el 40 aniversario a Asiera, que hacen un trabajo enorme y hacen una tarea enorme y maravillosa, extendiendo sus brazos, cuidando, integrando e incluyendo. Es vivir y revivir la fraternidad con los hermanos, en la alegría de que el Evangelio es predicado, que la palabra no está encadenada, y con inmensa alegría por esta celebración. Una palabra de agradecimiento especial a lo que nos ayudaron durante la pandemia, que fue un gesto de solidaridad y amor enorme. Y por otro lado, rescatar el mensaje de unidad, el mensaje de diálogo. Yo creo en eso para la Argentina, y es una prédica de Asiera con la que coincidimos a fondo. Yo siempre lo digo, el acompañamiento que sentí en la lucha contra el narcotráfico y las adicciones en la provincia de Buenos Aires por parte de los pastores, de poner su iglesia para recibir denuncias, ocuparse y preocuparse. Soy un agradecido de haber podido trabajar con ellos. En un momento que la Argentina tiene como mucha necesidad de la bendición y de la fuerza de todas las iglesias, bueno, la Iglesia Evangélica y Asiera hacen allí una tarea enorme. Unas 1.700 personas acudieron al emotivo festejo y muchas más pudieron seguirlo por YouTube y Canal Luz. Sin duda, fue una gran fiesta que marcó la unidad del pueblo de Dios y su compromiso con la sociedad. Desde Buenos Aires, Argentina, para Mundo Cristiano, Judith Coe. Buenos Aires. Le enviamos un abrazo enorme a todos nuestros amigos argentinos que están celebrando este día tan importante para la iglesia. Y una cantante de country está enfrentándose a críticas enormes solo por dejar de hacer su transición de género. Le contamos quién es y cómo se defendió al volver de la pausa. Club 700 Hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, recursos para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. Continuamos con más de Mundo Cristiano. Brittany Aldean, esposa de la estrella de música country Jason Aldean, encendió una tormenta en los últimos días después de agradecerle a sus padres por no dejarla cambiarse su género cuando era niña.
En medio de una cultura muy arraigada hacia las personas LGBTQ, Brittany Aldian se está duplicando en una postura considerada por muchos como transfóbica y responde en redes sociales a la reacción negativa que recibió por parte de cantantes de música country días atrás. Todo comenzó con un simple video y una leyenda de Instagram, y cuando la ira se desató de inmediato, Aldian hizo todo menos retroceder. Realmente me gustaría agradecer a mis padres por no cambiar mi género cuando pasé por mi fase de marimacho. Me encanta esta vida femenina. El breve clip con la canción Upgrade You de Beyoncé y Jay-Z muestra a Aldian sin maquillaje antes de que una transición instantánea la muestre maquillada y con un elegante peinado. Si bien ella sonríe juguetonamente en el video compartido el 23 de agosto a más de sus 2 millones de seguidores, no todos estaban tan joviales con la publicación. Veamos, la cantante Casa de Pope estuvo entre los muchos comentarios que criticaron el video y la leyenda de Instagram de Aldian. Uno pensaría que las celebridades con marcas de belleza verían los aspectos positivos de incluir a personas LGBTQ en sus mensajes, pero en lugar de eso, aquí estamos, escuchando a alguien comparar su fase marimacho con alguien que quiere hacer la transición realmente agradable. Agregando más combustible al fuego en línea, Maren Morris le respondió a Pope que estaba de acuerdo. Es tan fácil no ser una escoria humana. Vende tus clips y cámbialo. Insurrection Barbie. La discusión no quedó ahí. Otros intervinieron para dar me gusta o apoyar el mensaje. Su esposo, el cantante Jason Aldean, incluso respondió a modo de broma en Instagram. Estoy contento de que no lo hayan hecho también, porque tú y yo no hubiéramos funcionado. En ese momento, Brittany, quien tiene 33 años y 2 hijos pequeños llamados Memphis y Navy, pudo permanecer en silencio o ignorado la angustia, pero decidió intervenir. De hecho, emitió una larga declaración rechazando estas críticas, específicamente cuando se trata de la transición de los niños. Abogar por la mutilación genital de los niños bajo el disfraz del amor y llamarlo cuidado de afirmación de género es uno de los peores males. Siempre apoyaré a mis hijos y haré lo que pueda para proteger su inocencia. Luego se lamentó del estado de la cultura actual y de los padres que temen tanto a los demás que se suman a los caprichos del día. Algunos padres desean tanto ser aceptados por la sociedad que están dispuestos a tomar decisiones que cambien la vida de sus hijos que no tienen la edad suficiente para comprender completamente las consecuencias de esas acciones. El amor es proteger a su hijo hasta que sea lo suficientemente maduro como adulto para tomar sus propias decisiones de vida. Hasta entonces deja a los niños en paz. Brittany también compartió otro mensaje en sus historias de Instagram sobre la importancia de ponerse de pie y no tener miedo de expresar los puntos de vista. Si guardas silencio sobre tus creencias porque te preocupa que alguien se sienta ofendido, entonces tus creencias no son tan importantes para ti, sino lo que la gente piensa de ti. Cuando defiendes lo que es correcto y verdadero, recibirás odio y amor, pero todos sabrán por qué estás luchando. Sin duda alguna, todas estas son palabras audaces en una era de cultura donde el pecado se viste de derechos humanos. Y seguimos hablando de temas controversiales porque una encuesta en Argentina derribó el relato de género que colocaba a las políticas LGBT como una prioridad para el gobierno. El 19 de mayo se realizó en Argentina un censo nacional que arrojó, entre otros resultados, que el 0,12% de la población se autoperciben no binarios, es decir, que no se consideran ni hombres ni mujeres. Sin embargo, durante 2 años impusieron este relato como una necesidad de la mayoría. ¿Cómo se interpretan estos datos? Es un asunto que tenemos que reflexionar todos, porque a veces desde las esferas del Estado se impone un relato. Es el reflejo, la desigualdad del Estado en la creación, en primer lugar, de las políticas públicas y, en segundo lugar, en el destino de los fondos. Un Estado que, al destinar fondos de manera no equitativa, se olvida de otras necesidades que sí están latentes en la población argentina. El Estado segmenta su política pública y no tiene que haber segmentos ni grietas. Las políticas públicas tienen que ser universales, tienen que ser para todos. Más allá de los resultados parciales del censo, también se critican los datos que no se pidieron y que eran relevantes para el armado de políticas públicas verdaderamente inclusivas.
nosotros somos respetuosos de todas las identidades, sea el porcentaje que sea. Pero este censo sirvió, por ejemplo, para descubrir cuántas personas con discapacidad puede haber en el núcleo familiar. En Argentina no sabemos, por ejemplo, una cifra exacta de qué cantidad de personas con hipoacusia o sordera hay. Los datos que tenemos son datos que la Sociedad de Sordos Argentinos ha recabado y se cree que hay aproximadamente 450.000 personas. Tenemos, por ejemplo, y esto es una información de ASDRA, la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, el 0,14% de personas con síndrome de Down que viven solas. Y el Estado no se está ocupando. Un montón de cuestiones que este censo no reflejó y que el Estado, como hemos visto, ha destinado mucho porcentaje de sus recursos a ese 0,12% que arrojó el censo. Entonces, estuvimos malgastando dinero de políticas públicas. Como dice el dicho, realidad mata relato. Los números son contundentes. El 99,8% de la población se considera hombre o mujer. Lo demás es solo un relato político que no está avalado por la mayoría de los argentinos. Desde Buenos Aires, Argentina, Judith Coe para Mundo Cristiano. Al volver de la pausa, el impactante testimonio de una ex transgénero que pensó que cambiar de sexo le solucionaría los problemas con los hombres. Ya volvemos. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. Gracias por continuar con nosotros. La trágica infancia de Ana María Luna la llevó a creer que cambiarse de sexo y ser lesbiana solucionaría sus problemas con los hombres, hasta que Dios le dio 3 visiones que cambiarían su vida. Desde niña me empecé a identificar como niño, me empecé a percibir como niño, pero el problema es que eso fue porque tuve más de 20 violaciones. Así de trágica fue la infancia de Ana María Luna Rodríguez. Tras cumplir 7 años, ella fue víctima de 20 hombres y una mujer que le robaron su inocencia. El diablo se encargó de meter un pensamiento en mi cabeza y me decía que solamente las mujeres eran abusadas sexualmente y no los niños. Entonces yo a partir de ese momento yo ya no quise ser niña, quise ser niño. Y empecé a dejar de usar vestidos, zapatos de niña, me empezó a doler la cabeza, tenía el cabello largo y le dije a mi mamá que por favor me cortara el cabello, era un pretexto. Y a partir de los 7, 8 años yo empecé a vestirme como niño. Ella pensó que conforme creciera, comenzaría a sentir atracción hacia el sexo opuesto, pero el abandono de su padre más las violaciones la llevaron a odiar la figura del hombre. Pero qué ironía, ¿no? Rechazando a los varones, pero yo quería ser uno, para defenderme de ellos. Sumado a esto, su hermano, que tenía problemas con el alcohol, la golpeaba y no contaba con el resguardo de su madre. Porque mi mamá siempre me decía que me veía muy fuerte y que yo no la necesitaba a ella. Entonces, eso también, una figura femenina como tal, pues tampoco tuve en casa. Entonces, yo aprendí a estudiar a los varones, su comportamiento, la manera en cómo se sentaban, la forma en cómo se paraban, cómo escupían, cómo esto, cómo el otro, para poderlos imitar y ser verdaderamente y sentirme como un hombre. Porque realmente yo me sentía que estaba atrapada en un cuerpo equivocado. Una vez que creció, Ana se encontró con una mujer con la que fue a vivir. Sostuvieron una relación que resultó ser tóxica, pero que aún así le costaba dejar. Y fue cuando le pidió a Dios que le ayudara a salir. Dios respondió a su oración cortando con esa relación, pero comenzó a trabajar en algo más. Ella pudo volver a casa y comenzó a ir a la iglesia. Buscó ayuda de unos pastores que la guiaron en las escrituras, hasta que tuvo 3 visiones con 3 árboles que cambiarían su vida. El primer árbol era un árbol lúgubre, seco, completamente seco, en un lugar lleno de árboles secos, lleno de neblina, sin ninguna hoja, unas raíces demasiado profundas. Pero a mí lo que más me impactó de todo eso es que estas raíces abrazaban, estaban enrollaban un ataúd, una caja de muerto.
Esa visión la entristeció y le hizo pensar que estaba perdida, pero Dios le mostró una salida. Cuando el Señor Jesús me dice eso, yo empiezo a llorar de desesperanza y le digo, entonces ya no hay esperanza para mí. Si esa heterosexualidad está muerta y enterrada bajo todas esas raíces, ya no hay esperanza para mi vida, ya no hay. Y entonces el Señor Jesús me dice, sí, tu heterosexualidad está muerta y enterrada ahí, pero así como yo estuve muerto y sepultado y al tercer día resucité, yo voy a resucitar tu heterosexualidad. Cuando el Señor Jesús me dice eso, yo empiezo a llorar, pero de gozo, de esperanza, de alegría. La segunda visión del mismo árbol con el ataúd, pero en un lugar más verde, le habló sobre la mentira en la que había estado viviendo. La tercera visión era un árbol frondoso y avivado. Pero ya no estaba el ataúd, ya se había quitado. Y yo veía en esa tercera visión cómo caía un río desde el cielo, una cascada de agua cristalina pura, limpia, y alimentaba esas raíces de ese árbol. Y ese árbol era un árbol frondoso y en ese árbol así tan grande venían nombres, pero ya los otros nombres de los otros árboles ya no estaban, sino que ahora venían nombres como el fruto del Espíritu Santo, los dones. A partir de ese momento ella creyó en lo que Dios podía hacer y caminó hacia una nueva vida aferrada a la fe. Que ahorita, actualmente yo me encuentro en el tercer árbol. Soy alimentada por la palabra de Dios, por Dios y por lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo me ha cambiado y transformado en la mujer que siempre he sido, pero que en algún momento de la vida todo se tergiversó y todo se tornó hacia el camino equivocado. Pero el cambio es posible y se puede volver al diseño original con Dios. Actualmente ella dirige el grupo Ex LGBT México, un ministerio que apoya a quienes quieren dejar el homosexualismo para seguir a Jesús. El cantante Jesús Adrián Romero está en su tour de la esperanza por todo el continente, demostrando que su música le ha permitido a las personas acercarse a Dios a través de las generaciones. Su música se ha escuchado por mucho tiempo, tocando generaciones con su estilo muy único y poético para hablar con Dios, y hay quienes asisten a sus conciertos para escuchar sus primeras canciones y quienes vienen a escuchar lo más reciente. Las viejitas son las favoritas. Bueno, en realidad a mí de él todas me encantan, ¿verdad? Las nuevas, definitivamente. Las viejitas me recuerdan como mi infancia y mi mamá escuchándolas, pero con las nuevas me identifico más como en procesos propios, digamos, como experiencias mías más actuales. Jesús Adrián Romero está en su Tour de la Esperanza 2022 para compartir con las personas aquellas canciones que alguna vez les permitieron acercarse a Dios, y con títulos como Sumérgeme, Con manos vacías, Razones para vivir y Ayer te vi, miles sacaron el tiempo para adorar a Dios. Ayer te vi, que se escuche tu voz, te vi morir. Te vi en sus manos encendidas, pidiendo pan para mí. Y es que la vida de Jesús Adrián Romero ha marcado la vida de muchas personas, y es precisamente lugares como estos donde las personas pueden conectarse con esas canciones que marcaron sus vidas. Tengo esperanza. Más que todo por mi papá, que acaba de fallecer, entonces le gustaban mucho estas canciones. Entonces yo creo que de todas, la verdad, todas nos han marcado porque para él, todo bueno, hace 4 meses que murió él exactamente, y casi todas las canciones venimos por él, más bien, que él nos enseñó eso. Entonces casi todas venimos con sentimiento en realidad. Y como ellos hay muchos a quienes su música les ha permitido llevar procesos en el pasado o incluso actuales, gracias a esa música que sirvió como un recordatorio del amor de Dios y que probablemente lo seguirá haciendo. La cantante cristiana Destiny está utilizando su música para llevar un mensaje de fe y esperanza, pero también está utilizando las ganancias de sus videos para ayudar a quienes más lo necesitan.
Me encuentro aquí a la par de Destiny Marco, quien nos viene a presentar su nuevo álbum y también un sencillo muy especial que trae este álbum que se llama Antes y Después. Destiny, gracias por acompañarnos. Gracias por tenerme, es un honor estar aquí. Cuéntenos qué es el mensaje que nos trae a través de todo este trabajo musical. Sí, claro. El mensaje más que nada es literalmente el antes y el después de tener a Dios. Me di de cuenta en escribir las canciones o estar ahí en las sesiones de escribir las canciones que, wow, Dios me busca a mí, aunque no lo busque a Él necesariamente. Y dije, antes de buscar de Dios, Él todavía me buscó a mí. Y después de buscar a Dios, todavía me buscó. Cuando ya lo tenía en mi corazón, cuando ya lo amaba como lo amo ahora, el antes y después de Dios nunca cambió, pero yo sí cambié. Y para mí ese mensaje fue muy importante para compartir con todas las personas que van a estar oyendo este álbum. Hay algo que me llama mucho la atención, una de sus canciones, Amor, 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 que dicho sea de paso, fue una canción que pegó bastante en las redes sociales, tiene muchos views. Los fondos de esa canción usted los dedicaba para la lucha contra el COVID-19. Háblenos qué fue lo que la movió a tomar esa decisión que es bastante importante. Claro, hace un año estoy en Houston, Texas con mi familia, pero anterior que estar en Houston estuve en Nueva York literalmente mi vida entera. Iba a hablar inglés, perdón. Mi vida enterita. Y en Nueva York estaba muy difícil el COVID-19. Y teníamos un food pantry, una sala de alimentos a donde abrimos nuestras puertas para cada familia que no tenía alimentos, que no tenía comida. Y yo dije, había un tiempo cuando yo era niña que mi mamá tenía que ir a esos lugares porque no teníamos. Dije, tenemos que coger los fondos y dárselo a la comunidad para ponerle comida en las mesas de niños que no tienen nada. Y aprovechar que esto sea el antes y el después para todas estas familias. Claro. Cuéntenos dónde pueden conseguir las personas la música suya, dónde pueden escucharla, cómo pueden conocer del trabajo que realizan. Claro, se lo hice súper fácil. En todo me pueden encontrar debajo del nombre Destiny Marco, M-A-R-K-O, en las plataformas digitales, también en Spotify, iTunes, Apple Music, en todo. Pero tienen las personas para que sigan este ministerio musical que, además de entregar un mensaje poderoso, ayuda a extender las manos del Señor a través de su música. Continuamos con más. Por si no lo sabía, toda la semana nosotros seleccionamos las notas más vistas y las enviamos por correo electrónico. Usted puede recibirlas suscribiéndose a nuestro boletín a través de nuestra página mundocristiano.tv. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima semana le tendremos más información. Puede seguir informado también en nuestras redes sociales y la página web, como decía Kevin, www.mundocristiano.tv. Que Dios le bendiga.